Buenos días amigos, ¿cómo están? Me alegra saludarles nuevamente hoy. Nos vemos en nuestra cita semanal. Nos encontramos entrando y adentrándonos nuevamente en un nuevo libro, el libro de Crónicas. Y el libro de Crónicas veíamos cómo muchos de nosotros hemos tenido la percepción de que es un libro que dice lo mismo que Reyes. Pues tenemos la noticia que no, y ya analizábamos el domingo pasado que este libro ha sido escrito bajo la perspectiva de Dios. O sea, Dios ha dejado que en el libro queden plasmados unos acontecimientos que, si bien son en el mismo escenario de los libros de primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, pero que en Crónicas, con el mismo escenario y con los mismos personajes, estamos viendo una perspectiva de Dios. Mirábamos cómo el libro inicia con la palabra Adán en el primer capítulo, primer versículo, y viene desarrollando de los capítulos 1 al 9, viene desarrollando toda la genealogía que tal vez a muchos de nosotros nos pareciera aburrida en un momento dado, pero que cuando hacemos un estudio juicioso empezamos a mirar cómo están las generaciones. ¿Cuáles generaciones? Las generaciones desde Adán hasta el rey David, y luego vamos a mirar que la Biblia nos habla desde el rey David hasta la línea que es la línea salvífica de Jesucristo. Entonces nos encontramos con estas generaciones y cómo podríamos analizar que Adán, ¿por qué es nombrado Adán? Tal vez piensa uno, ¿por qué queda Adán en este libro, en Crónicas? Pues creo que Dios ha iniciado el libro de Crónicas porque ha considerado muy importante la creación de la humanidad desde el primer hombre, ¿verdad?, que es Adán, y cómo finalmente el libro, la Biblia, termina con el último Adán, que es Jesucristo. Pero aquí con el primer Adán nos hace caer en cuenta, nos hace entender que en el primer Adán todos descendemos de allí y todos nacemos muertos, porque con Adán se generó aquello que fue el pecado original, el pecado inicial, y con el cual todos nacemos, con el cual todos tenemos. Bien, aquí entonces vemos cómo nos viene mencionando cada vez las diferentes generaciones, y ya nos encontramos a abordar el capítulo 10. Pero déjeme contarle y decirle que Adán, cuando en la Biblia, cuando Crónicas inicia con Adán, nos quiere dar a entender por qué es necesario contar toda esta historia, contar toda esta genealogía, dejar plasmado quienes se unieron al proceso salvífico del Señor y quienes no. Y nos encontramos en la palabra cómo esta genealogía termina, tiene su seguimiento en el rey David, y cómo luego viene a abordar y viene a terminar en Jesucristo. Jesucristo, nuestro supremo Salvador. Aquí la Biblia nos hace nuevamente caer en cuenta que nosotros necesitamos de Dios, que nosotros necesitamos conocer a ese Jesús, que es el Jesús que nos ha dado la salvación. Tal vez muchos en religiones están mirando otros dioses, mirando por dónde procede, de dónde viene el proceso de sus dioses. Pero vemos cómo el Señor ha dejado plasmado tan claro cómo fue el proceso que Él dio a través de la misma humanidad
para que viniera la salvación a nosotros. Y es a través de la única línea que amarra a Jesucristo. Y tal vez hoy muchos han querido hacerse a la idea de diferentes dioses, de levantar diferentes dioses para aferrarse a ese proceso de salvación. Pero el único camino de salvación es Jesucristo. Incluso podríamos decir, la iglesia tradicional en Colombia ha llevado a la desviación, a traer una diosa. Sí tiene que ver con la línea salvífica, pero lo que tiene que hacer es, sencillamente fue un puente utilizado para que Jesús naciera. Pero el único Dios de la Trinidad del principio es Jesucristo y el único camino. Bien, acá quiero retomar entonces, bajo este precepto, bajo esta nuevamente recordatorio, podríamos entrar a abordar ya el capítulo 10 y vamos a mirar qué es lo que se esboza a los siguientes capítulos del primer libro de Crónicas. Acá encontramos en el capítulo 10, vamos a mirar cómo el capítulo 10 inicia en su primer versículo, que está escrita, como están escritas todas las generaciones y cada uno de los integrantes del pueblo de Israel. Es claro acá entonces que la genealogía de Israel estaba escrita y se dice que la genealogía quedó en el templo, estaba allí para que las generaciones lo vieran, lo leyeran, lo miraran, de dónde descendían, de dónde venían. Así es como sabemos bien que estas genealogías estaban allí plasmadas en el templo. Sabemos que luego el templo fue destruido en el 70 después de Cristo, pero vamos a analizar cómo estas genealogías quedaron enmarcadas en la palabra de Dios. Y acá vemos cómo los siguientes versículos empiezan a abordar nuevamente lo que es el primer libro de Samuel. Y aquí nos encontramos cómo inicia con el primer rey que tuvo Israel. ¿Usted lo recuerda? Y si no, déjeme decirle que fue Saúl. Saúl, el primer rey que el mismo pueblo dijo que quería un rey. Rechazó a Dios y en ese momento el Señor levantó a Saúl. Pero no por el hecho de que el Señor hubiera sido rechazado y hubiera sido colocado Saúl, el Señor tuvo algo que ver en lo que fue la, digamos, vida de Saúl y la relación personal que tuvo con Dios, porque el Señor, dice la palabra, que le había cambiado su corazón, pero la naturaleza pecaminosa de Saúl permaneció y él sucumbió en lo espiritual para que renaciera lo carnal, digámoslo así, que era Saúl. Acá entonces queremos ver que se narra, Saúl solo aparece aquí en este capítulo 10, diferente a lo que ocurrió en Reyes, porque si analizamos y vemos una diferencia de lo que ocurrió en Reyes, en Saúl, en Primera de Samuel y Segunda de Samuel, vemos que ocurrió con Saúl. Sencillamente solo se le dedica un solo capítulo a Saúl y vamos a mirar que prácticamente lo que está enmarcado en el capítulo 10 de Primera de Crónicas es su muerte y por qué murió, mientras que en Samuel veíamos cómo se narraba su vida, su historia, sus andanzas, sus luchas. Por eso es que Primera de Samuel, Segunda de Samuel y Reyes son escritas bajo la perspectiva del hombre, bajo la perspectiva del trono, bajo la perspectiva del gobierno, bajo la perspectiva de la guerra, bajo la perspectiva del hombre como tal, los logros, las hazañas que hicieron. Mientras que Crónicas nos está diciendo de un Saúl que hizo lo malo ante los ojos del Señor, pero quiero llamar su atención que cuando uno lee el capítulo 10, lo que menciona este capítulo es que ¿por qué murió Saúl? ¿Por qué murió Saúl? Y la palabra nos menciona en Crónicas que muere
por haber consultado a una adivina. Qué curioso, ¿verdad? Tal vez veníamos viendo otras cosas, que la muerte de Saúl venía por otra cosa. Entonces quiero aclarar dos cosas. Una, Saúl sí fue digamos, separado, ¿sí? Fue quitado del corazón del Señor, se quitó de Saúl, se apartó la presencia de Dios. Pero eso no querría decir que venía su muerte inminente. Pero acá en el capítulo 10 vemos que la muerte de Saúl, viene la muerte de Saúl por haber consultado una adivina. ¿Qué ocurrió alrededor de esto? Y Crónicas nos menciona y nos recuerda que efectivamente, como leíamos en Samuel, los filisteos atacaron a los israelitas y vinieron contra ellos, y dice que ese día completo Saúl se encontraba impaciente. Ya él sabía que había sido quitada la gracia del Señor de sobre él, y ya había un nuevo rey que iba a ser colocado, y iba a ser David. Y en este orden de ideas dice que Saúl clamó a Dios, oró a Dios, pero él no lo quiso escuchar. Aquí es donde quiero decirle que a veces hacemos aseveraciones donde Dios escucha a todo el mundo. No, ya Dios no escuchó a Saúl, como también lo podíamos ver en Reyes, en Sennacherib. Ya Dios no escuchó, ya las finales no quiso escuchar Dios. Entonces tengamos cuidado cuando creemos que podemos abordar a Dios de cualquier manera y en cualquier momento. Dios tiene su paciencia, y su misericordia sí tiene un límite, porque ya entra el juicio de Dios. Y así ocurre con Saúl. Saúl entonces, recordemos que estaba angustiado y no sabía qué hacer, y como Dios no le contestó, entonces él preguntó a sus soldados y dijo: ¿no hay aquí alguien a quien consultar? Recordemos que Saúl, por la misma enseñanza que traía de Samuel en los primeros versículos, cuando él conoció a Samuel y era su profeta, él obedeció las leyes, los mandamientos, y sacó a todos los adivinos, a todos los sortílegos, a todos los que adivinaban y brujos, hechiceros, los sacó del país. Y ahí preguntó, entonces muchos seguramente se preguntaron: pero si tú los acabas de sacar. Pero uno de los soldados, parece ser, lo llevó a esta adivina. Recordemos la adivina de Endor con mayúscula, porque era un lugar. Entonces ella no es que se llamaba Endor, sino era el lugar donde ella se encontraba. La adivina de Endor dice que ella estaba cerca de donde estaba acampando el ejército de Israel. Entonces Saúl se dirige allí y dice que él se disfraza y llega donde la adivina, y aquí es donde efectivamente Saúl, en la presencia de Samuel, se aparece, y vamos a analizar que efectivamente la adivina esta, ella se sorprendió, porque parece ser que era hasta una falsa divina, y ella se sorprende de que se aparece a la presencia de Samuel. Hay varias versiones de lo que ocurrió en esta aparición, pero una de las más acertadas se dice que efectivamente Samuel se aparece a Saúl. ¿Pero para qué? Por la misericordia de Dios, porque Dios le dice que ese día, al día siguiente, que en la batalla él iba a morir. Tal vez le anunciaron su muerte. ¿Para qué? Para arrepentimiento y salvación. Eso era lo que el Señor quería de Saúl ya finalmente. Y así es como Crónicas cuenta que efectivamente Saúl estaba siendo asediado por los filisteos y venía huyendo, y estaba con sus hijos en la batalla, y sus hijos son muertos por las flechas de los filisteos, y Saúl es gravemente herido, y recordemos que él le dice a su compañero de armas que lo mate, pero él no se atreve a matarlo. Dicen que se encontraba súper atemorizado. Pero la palabra nos menciona acá, vamos a saber, recuerdan que había como una historia extraña cuando leímos en Samuel que Saúl ha sido muerto, que se echó sobre su espada, pero una malecita se aparece donde David y le dice: aquí está la corona, las joyas de David y su espada. Yo la he colocado acá, yo la tomé porque él se encontraba
herido, gravemente herido y no había muerto, y yo entonces lo terminé de matar. No sé si a usted se le hizo extraño como a mí, pero ¿en dónde apareció? ¿Por qué apareció? Pues acá en Crónicas nos aclara que eso que la Amalecita dijo fue mentira, porque en Crónicas nos dice que él murió porque Dios así lo quiso, y que Saúl cuando se echó sobre su espada murió, contundentemente lo dice. No nos narra la Biblia que este Amalecita lo remató, y no nos habla eso. Sí, él pasó cuando él ya estaba muerto y él tomó esas cosas, pero tal vez este Amalecita, ¿por qué hizo esto? Porque él sabía que había una rencilla entre el rey David y entre Saúl. En ese momento no era rey, pero entre David y el rey Saúl. Entonces dijo, aquí voy a ganarme quién sabe qué. Y David lo ajusticia y le dice, por tu boca mismo vas a morir, porque tú mismo atestiguaste contra ti. Ese es el resumen de lo que narra el capítulo 10. Narra sencillamente por qué Saúl muere, por qué el Señor. Entonces miremos cómo de pronto para la percepción de muchos podríamos decir lo grave que hizo Saúl, lo más grave que hizo Saúl para el Señor fue haber consultado un adivino. Tremendo, esa es la perspectiva de Dios, y ahí nos aclara cómo fue la muerte de Saúl. Así termina el capítulo 10, vienen los capítulos 11 y siguientes, y ya el capítulo 11 se va a centrar en David, en el rey David, y se va a centrar no en el trono, sino se va a sentar en el altar, se va a centrar en el templo, a diferencia de lo que veíamos con Reyes. Aquí se va a empezar a narrar los valientes de David. Recordemos que hubo unos muy valientes que sacaron los cuerpos de los hijos de Saúl, rescataron los cuerpos, las cabezas, todo, y les dieron un entierro adecuado como príncipes de Israel. Así es como empieza, y luego se adentra en David y vamos a ver que sí menciona un pecado de David, pero no el pecado que creíamos que era por el cual el Señor lo iba a juzgar, que era el pecado con Betsabé. Vamos a ver que no es así. Por eso hablamos que es la perspectiva de Dios. Bien, hasta aquí llegamos. Hemos visto este capítulo 10 y muy interesante, ¿verdad? Mirar cómo el Señor, conocerle un poco de lo que Él piensa, de lo que para Él es abominación. Para reflexionar, tal vez esto nos hace pensar en qué prácticas nos encontramos, y si el Señor, de todo lo malo que hemos hecho, nos tuviera que juzgar, ¿cuál sería comparándonos con lo que Él percibió en Saúl y cómo fue el pecado que el Señor por eso trajo muerte a Saúl? ¿Para qué? Para arrepentimiento y salvación, porque un día todos tendremos que ir a la cita ineludible, que es la muerte, y enfrentarnos al trono de la gracia. Bien, hermanos, vamos a orar, seguimos con la alabanza, seguimos con la predicación del pastor Gregorio, y recuerde, conecte a sus hijos, envíele el link para que la gente se conecte, escuche la predicación de la palabra. Esta es una iglesia que tiene una doctrina sana, una doctrina basada solo en la Escritura. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia, por tu palabra. Gracias porque nos permites abrir una ventana en donde podemos asomarnos y ver lo que tú piensas, lo que para ti fue grave, lo que para ti significa un grave pecado, Señor, contra tu palabra. Ayúdanos, Señor, tal vez a tener excusas y a percibir unas cosas no malas y otras cosas muy malas. Padre, ayúdanos a tener tu perspectiva, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo de alabanza y adoración. Como lo dice tu palabra en Romanos 10:11, todo el que confíe en ti no será jamás defraudado, porque tu amor es real y tu amor es inagotable y nada lo puede cambiar, ni las situaciones, ni las personas, ni incluso lo que nosotros hagamos.
muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Tú siempre la noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Tú nunca cambias nada. Gracias. Piensa en la montaña y cree que Dios mueve en este momento y declárelo con fe. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste mar en el desierto y creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú
tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tus promesas siguen en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gracias, Dios. En ti confiamos, en ti depositamos todos nuestros pensamientos, emociones que impiden cumplir con tu propósito. Malas noticias, escucho todo el día que la gente se alarma por rumores, pero no saben que hay un Dios que se ocupa de todas sus situaciones y saca el temor y perdona la culpa de sus errores. Oh, 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 oh. Camino tranquilo, de miedo me río, confío en ti. No me temo a morir, elijo vivir. Yo confío en ti, es tu amor que quita el temor y sana mi dolor. Estás tan cerca, amo escuchar tu voz y es tu amor que quita el temor, sana mi dolor. Estás tan cerca y amo escuchar tu voz. Gracias, Señor, tú quitas mi temor. Revelaciones. El amor de Dios viaja por las calles tocando los corazones, buscando a quien se atreve a obedecer sus instrucciones. Oh, 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 oh. Camino tranquilo, de miedo me río, confío en ti. No me temo a morir, elijo vivir. Yo confío en ti, es tu amor que quita el temor y sana mi dolor. Estás tan cerca, amo escuchar tu voz. Es tu amor que quita el temor, sana mi dolor. Estás tan cerca, amo escuchar tu voz. Iglesia, preparémonos para la palabra de Dios. Él nos quiere hablar algo muy especial. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Una vez más nos reunimos aquí juntos para meditar en la palabra del Señor. Le damos nuevamente gracias al Señor por ese tiempo que hemos tenido de escuela dominical, el tiempo que hemos tenido aquí de adorar al Señor, y ahora dispongamos nuestros corazones para que el Señor hable a nuestras vidas. Estamos pasando por etapas que indudablemente no son fáciles, tiempos difíciles, días difíciles, y en ese orden de ideas el Señor tiene consejo que darnos a nosotros frente a estas circunstancias. ¿Cómo enfrentar los días difíciles? A partir de 5 versículos en Efesios 6, 14 al 18, vamos a mirar algunos consejos que el Señor nos da, nos dice cómo enfrentar estos días difíciles. Así de que, ¿qué tal si juntos cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza y oramos al Señor diciéndole: Señor, te necesitamos, y hablemos con Él? Padre Santo, indudablemente estamos pasando por días difíciles, muy difíciles, pero eres bueno, Señor, para asistirnos y ayudarnos, y hoy tienes un consejo por tu palabra y en tu palabra para que nosotros podamos fortalecernos en ella y poder seguir la directriz que tú nos estás enmarcando, Señor. Ayúdanos
a no ser tan solo oidores, sino hacedores de esta tu palabra, Señor. Descansamos en ti de toda angustia, toda ansiedad, toda preocupación, y queremos, como dice tu palabra, venir a mí, todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar en ti, reposar en ti y ser receptivos a tu consejo dado por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cómo enfrentar los días difíciles? Efesios 6, versículos 14 al 18 dicen lo siguiente: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla acerca de esto, está tomando como símil lo que para ellos era claramente entendible, y era la armadura de un soldado romano. ¿Qué características tenía? Bueno, pues él tenía el yelmo que protegía su cabeza, la coraza que protegía su cuerpo, obviamente la espada con la cual no solo se defendía sino atacaba, el cinturón para ceñir bien sus lomos, el escudo que era el que protegía las partes más vulnerables, y las sandalias que, dicho sea de paso, eran gruesas, de suelas de cuero, que normalmente eran muy bien amarradas para poder caminar trayectos fuertes, y obviamente para poder avanzar y no tener que detenerse por causa de maltrato en sus pies. Es interesante, y antes de abordar lo que tiene que ver con estos 5 versículos, decirles, mis hermanos, que el Señor, ya en los primeros, y usted, esta carta es muy corta, usted la puede leer en 15 minutos, bueno, en 1 hora leyéndola despacio, con calma, analizándola. Pero aquí él ha venido hablando de todas las bendiciones en Cristo, la sabiduría que hay en Él. Pero uno de los aspectos que más me llama la atención es que en el capítulo anterior, desde el capítulo 5, está hablando acerca de la importancia del comportamiento de los creyentes, de los cristianos, en medio de todo contexto. Comienza el capítulo 5 diciendo: someteos pues los unos a los otros. Y aquí está hablando en ese, llamémoslo así, como en esa sombrilla del sometimiento unos a otros. Entonces dice, ¿cómo es que la esposa se debe someter al esposo? Bueno, hemos tratado ya este tema en otras predicaciones, y es importante saber que después de que él habla de eso y de la importancia de vivir una vida adecuada en el Señor, nos habla de la importancia también de tomar la armadura de Dios. Yo creo que cuando uno falla en lo anterior, difícilmente puede tomar esta armadura, y por eso es pertinente también lo que hemos visto en predicaciones pasadas, y que usted revise lo que nos dice la Escritura allí en Efesios del 1 al 5, lo que tiene que ver con el sometimiento a nuestras autoridades, el sometimiento mutuo. Veíamos precisamente el domingo pasado, ¿sí? La esposa al esposo, el esposo a la esposa, eso es un sometimiento mutuo, ¿sí? El trabajador a su jefe, el jefe a su trabajador, los hijos a los padres a los hijos, y luego sí poder nosotros como soldados tomar la armadura de Dios. Ahora veamos de qué tratan estos consejos, porque estamos en tiempos difíciles y cómo enfrentar los días difíciles. En el versículo primero encontramos lo primero: estamos firmes cuando nos ceñimos los lomos con la verdad. Mira que allí el Señor dice y comienza hablando: estad pues firmes, así comienza a hablar. Entonces, estamos firmes cuando nos ceñimos los lomos con la verdad. Allí dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora, ¿cómo era el ceñirse los lomos? Ceñirse los lomos era colocarse el cinturón. El soldado se colocaba el cinturón que sostenía tanto la espada como la daga, y estaba hecho con un delantal de bronce que lo llevaba todo el tiempo. De ese cinturón colgaban placas de bronce, ¿sí? Del cinturón colgaban placas de bronce para proteger la ingle del soldado. Cuando el Señor nos dice que ceñidos nuestros lomos, nos habla de esa protección que requerimos en partes vulnerables de cada uno de nosotros, pero también es interesante saber que
Este cinturón no se lo quitaban, era la única parte de toda la armadura que permanecía puesta en ellos como protección. El Salmo 51:6, hablando de la verdad, dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Cómo es de importante la verdad, mis hermanos? Tanto así que incluso el Señor dice en su palabra que aquellos que no andan en la verdad son hijos del padre de mentira, y dice: vosotros sois hijos del diablo, del padre de mentira. Andar en algo que no sea la verdad, que está, dice la palabra, dice el Señor Jesucristo que la palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Andar en la verdad es andar en el Señor Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Andar en la verdad es andar conforme y ceñiéndole los lomos con la verdad, es revestirnos de la palabra de Dios y no aceptar algo contrario a ella, porque eso ya nos debilita en toda nuestra armadura. Quien no acepta la totalidad de la palabra como verdad y la vive, realmente está siendo vulnerable en sus partes más íntimas y puede llegar a ser derrotado por el enemigo. El Salmo 86, el salmista le dice así al Señor: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. El Salmo 145 también, el salmista en el versículo 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Usted le clama al Señor para poder comprender su palabra, para poderla vivir, y se compromete con Él, y Él está, dice la Escritura, cercano, no está lejano a aquellos que están buscando con corazón sincero vivir una vida conforme a su palabra, que es la verdad. El Salmo 66:18 también dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, o sea, al pecado, el Señor no me habría escuchado. Cuando nosotros no andamos en la palabra del Señor, cuando no estamos atendiendo sus caminos, cuando nos enredamos en otros asuntos, andamos en iniquidad, pues nuestras oraciones realmente no son escuchadas. Estamos firmes pues cuando nos ceñimos los lomos con la verdad. Pero continúa aquí diciendo, ese mismo versículo 14, dice: y vestidos con la coraza de justicia. Estamos firmes pues cuando vestimos con la coraza de justicia. La coraza cubría el tronco y el tórax, ¿sí? Era la parte, todo el tronco cubre el tórax y el abdomen. Esa cobertura es la que da asiento al corazón, ¿sí? A los intestinos, y el corazón es el que da asiento a la mente y a la voluntad. Entonces la coraza lo que hace es cubrir precisamente nuestro corazón, proteger nuestro corazón y proteger todo lo que tiene que ver con nuestra mente, con nuestros intestinos, que son el asiento de las emociones. ¿Cuántos de nosotros somos atacados por situaciones diferentes y nuestras emociones, nuestros sentimientos se van llenando de tristeza, de amargura, de ira, de resentimiento, de odio? ¿Por qué? Porque no hemos estado firmes, vestidos con la coraza de justicia. Y cuando habla de justicia, está hablando de un Dios que es perfecto en todo sentido, pero además del hombre a quien se le demanda una rectitud moral. De nosotros espera ello. Y cuando nosotros tropezamos, qué importante es reconocer: Señor, hemos fallado. Y mira, ¿por qué? Porque llegó un momento en donde quité la coraza que protegía mi corazón, mi mente, que protegía mis emociones, y aquí estoy ahora vulnerable. Pero el Señor dice: vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia en sí, entonces, está hablando de nuestra vida de santidad, que abarca todo el individuo, mente, cuerpo y voluntad. Es el andar en integridad, el vivir la palabra de Dios, tanto interna como externamente. Así de que, en segundo lugar, estamos firmes cuando nos vestimos con la coraza de justicia. En tercer lugar, lo encontramos en el versículo 15, que dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Estamos firmes cuando nos calzamos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Allí, el calzar los pies, el soldado, cuando se colocaba sus sandalias, eran sandalias adecuadas para marchar y pelear. Esta mañana salía a sacar a los perros al parque. Como ha llovido tanto, estaba todo empantanado. Tenía unos zapatos especiales allí que necesariamente no eran los adecuados para llevar. Tuve que colocarme unos tenis fuertes
porque tendría que ir a pisar charco. Y aquí el Señor está diciendo, debes saber colocarte las sandalias que corresponden. Y aquí nos está diciendo que podemos enfrentar los días malos y estar firmes ante ellos cuando nos calzamos los pies con las sandalias apropiadas. ¿Y cuáles son esas sandalias apropiadas? Él dice las del Evangelio de la paz. El Evangelio es poder de Dios para salvación, y nuestras palabras no tienen poder, pero el Evangelio sí. Nuestras palabras no pueden cambiar a nadie, pero el Evangelio sí. Yo no puedo cambiar a una persona que de pronto está generándome conflictos, situaciones difíciles. No tengo ese poder, pero la palabra de Dios me da a mí la salida. La Escritura dice que en lo que dependa de vosotros, de nosotros, estemos en paz con todos. Y aquí es muy importante saber que, por ejemplo, y creo que ustedes lo han experimentado, que cuando uno va, el uso del calzado va haciendo que se sienta más cómodo y uno pueda marchar de una manera más apropiada. Es el uso habitual. Y esto conllevaba para el soldado que sus sandalias, él las iba en su uso, él tenía más seguridad al marchar, más firmeza, y allí podía avanzar para enfrentar esos momentos difíciles. Asimismo nosotros, con el permanente caminar hacia la paz, hacia la conciliación, pero basado no en lo que el hombre dice, porque el Señor dice, él mismo dijo, la paz que yo doy no es la que el mundo da, esa es efímera. Lo hemos visto, ya hemos hablado de ese tema, que incluso hasta hoy en día se está hablando en el caso de Colombia. ¿Qué proceso de paz ha servido acá? No, esto fue realmente algo que no dio resultado, porque la paz verdadera solamente la da Jesús. Él dijo que Él viene, dice, hay una paz que solamente Él puede dar, solamente. Y esa paz en el corazón del Hijo de Dios, esa paz en usted y en mí como creyentes, esa paz fundamentada en el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, esas maneras de vivir conforme Jesús vino aquí a revelar el reino de Dios, es la que a nosotros nos puede dar a la postre lo que realmente sería una verdadera paz. No hay otra manera de ello. Entonces, para enfrentar los días difíciles que estamos teniendo, debemos estar firmes, y estamos firmes cuando nos calzamos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En cuarto lugar, en el versículo 16, las palabras dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos, todos los dardos de fuego del maligno. Estamos firmes, en cuarto lugar, cuando tomamos el escudo de la fe. Los escudos eran sobrepuestos, y ellos eran hechos con varias láminas de madera fina, forradas con cuero, ¿sí? Protegidas alrededor con una coraza como de bronce, y eran sobrepuestos y permitían a los soldados, incluso ustedes tal vez han visto esas películas antiguas de romanos, cuando ellos van con el escudo y van marchando juntos. Entonces, entre todos marchando, protegían la legión, se protegían ellos mismos, y al levantarlos protegían también su cuerpo y de ataques del enemigo. Entonces era utilizado para proteger todas las partes del cuerpo, incluyendo la parte posterior. Y aquí dice el escudo, pero no es el escudo del soldado romano, sino el escudo de la fe. Entonces mire ¿qué es la fe? La fe es la confianza, el creerle a Dios, lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir, sea a favor o sea en contra. Sin fe y temor no se puede enfrentar al enemigo. Ahora, no tener fe, realmente dudar, sentir temor, realmente la Escritura lo define como uno de los pecados del ser humano, no creerle a Dios. Y de hecho fue el principal pecado por el cual cayó el hombre, por el cual Eva y Adán cayeron allí. ¿Por qué? Porque Dios dijo una cosa, Satanás dijo otra, no le creyeron a Dios, pero sí le creyeron a Satanás, y desde allí tenemos situaciones difíciles, nuestra naturaleza pecaminosa. Y cuando habla de escudo, pues obviamente es que nos protege de los embates del enemigo. Y sin fe, mire esto lo que está diciendo el apóstol allí, y el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo allí a los cristianos en la iglesia de Éfeso. La persona que no tiene fe puede haber tomado la decisión por Cristo, pero si no tiene fe, es quitar el escudo. Imagínense enfrentar una batalla sin el escudo. Imagínense un soldado romano
sin escudo. Imagínense un soldado romano sin un calzado apropiado. Imagínense un soldado romano enfrentando una adversidad a un enemigo sin tener la coraza, sin tener el cinturón bien puesto para afirmar bien su traje, su ropa, donde podía llevar la daga, donde podía proteger sus partes íntimas. Esto es lo que nos está diciendo el Señor. Ese escudo de la fe es la que nos protege de esos dardos que está enviando de fuego al maligno, que tratan de hacer que nos marginemos del Señor, que dudemos de Él. La escritura de Romanos 14:23 dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Se dan cuenta lo que le estoy diciendo? No es una palabra inventada por mí, es algo claro. El que no tiene fe y duda está pecando. Romanos 14:23 para que lo revise. Y ahora también Romanos nos dice que la fe, ¿cómo viene la fe? Es interesante, pero la escritura misma dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Usted no puede desarrollar un buen escudo, lámina tras lámina, fina madera, luego la protección del forro en ese cuero, no lo puede desarrollar si no está pasando tiempos, día tras día, leyendo y meditando la palabra, aprendiendo de ella, tomando el carácter de Dios, lo que Él dice que es Él y lo que Él dice que Él hace, para apropiarlo en su vida y poder enfrentar los días difíciles. ¿Cómo enfrentar los días difíciles? ¿Cómo no tambalearnos? ¿Cómo mantenernos firmes? Estamos firmes cuando tomamos el escudo de la fe. Ahora, Hechos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En quinto lugar, en el versículo 17 encontramos que dice: tomad el yelmo de la salvación. Estamos firmes cuando tomamos el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El yelmo es el casco, y el casco protegía tanto la cabeza como la parte de atrás del cuello, los hombros, ¿sí? Y aquí unas láminas protegían las sienes. Eso es el escudo. No es solamente aquí un escudito encima protegiendo esta parte, no. Toda la cabeza, las sienes, los hombros y la parte de atrás del cuello. Qué interesante es esta manera en que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, está refiriendo lo que tiene que ver. Dice, para el cristiano, ¿qué es? El yelmo, ese casco es el de la salvación. Él protege la cabeza y el cuello, las sienes de los ataques del enemigo, protege nuestra mente. ¿Y sabe por qué el Señor dice el yelmo de la salvación? Usted y yo, cuando hemos tomado la decisión por Cristo, hemos tenido la salvación para vida eterna. Pero hay que proteger eso. Y vienen pensamientos en nuestra mente donde se lleva a cabo la guerra espiritual verdadera. Allí es donde se forjan los momentos más difíciles. Protege nuestra mente, ¿sí? El tener nosotros la certeza: yo soy un hijo de Dios, yo ya soy salvo, yo tengo la vida eterna, y yo debo tener esa certeza, esa confianza, no dudar de ello, porque vienen pensamientos, que estos pensamientos estos originan intuiciones y motivaciones. Mi esposa, no en una, sino en varias oportunidades, me dice: Gregorio, no pienses así, no dejes que tu mente se llene de eso, porque mira, vas a tener momentos difíciles después, luchas que tienes que enfrentar por ti mismo, porque estás anidando esos pensamientos en tu cabeza, motivaciones del corazón y diálogos con nosotros mismos que van trayendo destrucción. Nuestros pensamientos terminan siendo como la locomotora que jalona el vagón de nuestra voluntad. Allí, para bien o para mal, gobiernan allí. En nuestra mente Satanás logra introducir ideas seductoras que entusiasman el corazón y nos insta a llevarlas a la práctica y que crean hábitos pecaminosos. Qué difícil es después romper uno con esos hábitos. Por eso el Señor dice que estamos firmes cuando tomamos el yelmo de la salvación, que protege nuestros oídos, nuestra sien, nuestra mente, todo nuestro ser, nuestro cuello, que comunica al cuerpo. Mis hermanos, lo que salga de allá hacia el cuerpo sale de acá, de la mente, de los pensamientos. Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En sexto lugar, estamos firmes cuando tomamos la espada del Espíritu. Miren que el mismo versículo 17 allí de Efesios 6 dice así: y tomad la espada del Espíritu, que ¿qué es? Dice:
que es la palabra de Dios. Esta es la espada. Poderosa arma ofensiva que era utilizada por el ejército allí, los soldados, y que obviamente el que era más diestro en ella, que había desarrollado destreza, tenía mayor posibilidad de vencer al enemigo. Usted también habrá visto esas películas en donde van mostrando a estos héroes que luchaban de una manera intensa, blandían sus espadas, y esto, pues, ¿cómo se desarrolla? Por la práctica. Así es de que para poder usted usar la espada del Espíritu, usted no puede por primera vez salgo con cualquier palabra. No, el Señor le va volviendo diestro, y eso es por la práctica diaria, la disciplina diaria de sumergirnos en la palabra del Señor, y no solo eso, sino que cuando se presentan circunstancias pequeñas o grandes, medianas como sean, inmediatamente yo pienso. Por eso veíamos la semana pasada el consejo, cómo el Señor Jesucristo hablaba, redefinió la palabra consejero. Él daba principios. ¿Qué principio debo utilizar yo en este momento? Y esa es la palabra que yo voy a blandir, que yo voy a utilizar, para enfrentar los días difíciles. El blandear esa palabra también es señal de advertencia al enemigo. Cuando usted se levanta, ora y le dice al Señor: hoy, Señor, y me aferro a ti y a tu palabra, y confiesa con sus labios. Por ejemplo, hoy no voy a tener pensamientos, Señor, mi mente ha estado llena de pensamientos que no son adecuados, perdóname, Señor, hoy me comprometo. Y entonces yo no solamente voy a decir, no voy a pensar lo bueno y no lo malo, lo bueno y no lo malo. No, eso es una actitud mental positiva, que eso es algo metafísico, esto no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Aquí lo que tiene que ver es: Señor, hoy, como lo vimos en Filipenses, hoy, Señor, me comprometo a que mi mente va a estar abrigada de pensamientos que son buenos, honestos, justos, puros, amables, de buen nombre, que tengan algo de alabanza para ti, Señor. Eso es blandir la palabra del Señor. Cuando la palabra de Dios dice: por lo tanto, el marido ame a su esposa y la esposa respete a su marido. Entonces yo, como esposo, Señor, hoy habrá momentos que de pronto tendré que enfrentar difíciles con mi esposa, pero allí es donde va a aflorar la posibilidad de amarla según dice tu palabra, y hoy me comprometo contigo. Eso es blandir. Hoy si se llega a presentar una situación difícil, voy a amar a mi esposa. Y la esposa, hoy, pase lo que pase, voy a respetar a mi marido. Los hijos, pase lo que pase, sea lo que me esté enseñando, lo que esté escuchando, lo que sea, pero yo voy a honrar a mi padre y voy a honrar a mi madre, y tendré que definir bien claro qué es honrar, darle el lugar, el respeto, en la manera en que se comunica, en la manera en que se dirige, en la manera en que atiende sus órdenes, en la manera en que escucha sus consejos, en que escucha su voz. Allí es donde se está honrando a ese padre, a esa madre. Ahora, esta era la única pieza ofensiva que tenía el soldado. Las demás protegían las partes importantes, que son las que protegen las partes importantes del creyente. Recordemos que Jesús hizo uso de la palabra allí cuando Satanás fue a tentarlo, y él dijo: escrito está, Satanás, escrito está. Así es que el cristiano debe enfrentar, y debemos enfrentar los días difíciles. Pocos hacen uso de esta palabra ofensiva, tanto así que en Oseas, en el versículo 6 del capítulo 4, el Señor dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Enfrentamos los días difíciles, pero sin conocimiento de la palabra somos destruidos, y el Señor nos quiere advertir allí. Por eso el Salmo 119, en el versículo 133, dicho sea de paso, ese salmo todo enaltece la palabra de Dios. Son 170 versículos que enaltecen la palabra del Señor. Y él dice, el salmista dice: ordena mis pasos con tu palabra. Hebreos 4:22 dice: porque la palabra de Dios dice, mire lo que hace con referencia a la espada: es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es el arma del creyente, es la espada con la cual espiritualmente podemos enfrentar los días malos. Y conocer la palabra sin practicarla es como aquel que tiene una espada, la tiene muy bonita, pero no sabe cómo utilizarla. De nada le va a servir. Puede saber de toda la cantidad de armas que existan en el mundo, de determinados fusiles, escopetas, todo tipo de armas, pero si no las ha utilizado, si nunca ha entrenado cómo usarlas, de nada le sirve. Puede tener llena su casa de un arsenal, cantidad de Biblias en una casa, pero si no se sabe utilizar,
de nada sirve. Por eso Santiago, en el capítulo 1, versículos 22 al 25, nos dice lo siguiente, y en cierta manera nos exhorta diciendo: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En séptimo lugar, y para terminar, estamos firmes cuando oramos. Dice la Escritura en el versículo 18 del capítulo 6 que estamos viendo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí nos está diciendo, orando no cuando hay una necesidad, cuando estamos en angustia, cuando estamos por tomar una determinación allí en un momento difícil para que nos ayude Dios por un empleo. No, es en todo tiempo. ¿Ora usted en todo tiempo? Con toda oración. Es oración de gratitud, oración de intercesión, oración de exaltación a Dios. Sí, es oración exponiendo nuestras necesidades, es oración pidiendo perdón, de arrepentimiento, es oración intercediendo por otros, es oración orando por aquellos, dice, por los enemigos, por aquellos que nos han ofendido. Dice, orando con toda oración y con súplica en el Espíritu. O sea, esto no es una oración sencilla: Señor, aquí está mi lista de peticiones, chao, nos vemos y espero que respondas. Con toda perseverancia, y vuelve y retira, y súplica, perseverancia, en todo tiempo y perseverante. Y dice, y por todos los santos, por aquellos que hemos tomado la decisión por Cristo. Aquí hace referencia a los santos, no los santos que se toman allí como idolatría, para adorar. No, la Escritura habla de santo, aquel que ha sido apartado porque tomó una decisión por Cristo y ha sido apartado por Dios para Él y para su servicio. Hemos visto, mis hermanos, cómo enfrentar los días difíciles. Y el enfrentar los días difíciles nos implica estar firmes. Y estamos firmes para enfrentar un día difícil. Estamos firmes cuando ceñimos los lomos con la verdad. Estamos firmes cuando nos vestimos con la coraza de justicia. Estamos firmes cuando nos calzamos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Estamos firmes cuando tomamos el escudo de la fe. Estamos firmes cuando tomamos el yelmo de la salvación. Estamos firmes cuando tomamos la espada del Espíritu. Y finalmente estamos firmes, mis hermanos, cuando oramos. 7 aspectos encontramos en estos versículos para enfrentar el día difícil. Estos días difíciles, usted tiene cómo enfrentarlos a la luz de la palabra de Dios. Y si en algo de ello hemos estado fallando, pidámosle perdón al Señor y que nos ayude. Él está presto, porque somos sus soldados, a investirnos con toda la armadura, pero somos nosotros los responsables de tomarla. Vimos ahí, tomarla. El general no va a vestir a cada soldado. Cada soldado tiene la responsabilidad de guardar muy bien todo su equipaje para luego sí enfrentar el día difícil rápidamente. Y dice la Escritura que permanezcamos en oración juntos. ¿Es usted una persona que persevera en todo ello? Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por tu palabra, por tu consejo, por tu guianza. Queremos llevar a la práctica lo que nos has dicho a través de ella para enfrentar estos días difíciles que estamos viviendo en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en las iglesias donde nos has establecido. En este tiempo, Señor, en que está tornándose un caos, en donde algunos están tratando de sacar ventaja de esto y endulzan el oído de la gente, Señor, dando lo que quisieran escuchar, prometiendo lo que quisieran ellos escuchar, y traen adeptos para sí. Y tú nos estás diciendo, cuidado, el enemigo quiere entrar y tienes que estar firme. Sigue mi consejo, nos dice el Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús.
Amén. Amén. Muy bien. Espero que juntos quedemos mejor equipados como soldados de Jesucristo para enfrentar los días malos. Dios les bendiga. Hasta el próximo domingo.